imitar, para imaginarse el equipo de absorción atómica. A él le valió observar la coloración que dan los fuegos artificiales, que cuando queman un metal, una sal determinada le da un color a la combustión. Luego de eso, lo que le preocupó a Wallace era nada más, ahí estaba la propiedad cualitativa, ahora había que cuantificarlo. Y para cuantificarlo se varió de métodos electrónicos, sensores electrónicos, para que pudieran percibir y pudieran crear ese efecto de cuantificación. ¿Y en qué se basaba eso? En ver la intensidad de la coloración de la llama que se estaba produciendo. La intensidad. Y eso fue otro principio físico-químico, el que aplicó Wallace para cuantificar eso, la longitud de onda, ¿no? Que no viene el caso para ustedes simplemente decirles pues que la cualidad se la da en el color y la cuantificación es posible mediante la medición de la longitud de onda en la intensidad del color que tiene la llama. Pues acá ven ustedes el equipo de espectroabsorción atómica, que es el equipo principal, el accesorio principal, que es el cátodo. Este cátodo es determinado para algún tipo de elemento. Como anteriormente les indiqué, estos equipos pueden determinarnos, pueden cuantificarnos todos los elementos de la tabla periódica, pero el que le va a dar específico va a ser el cátodo. Hay cátodos para oro, para platino, para radio, para uranio, etcétera, etcétera. Incluso hay para mercurio, ¿no? La cuantificación del mercurio se hace con este equipo de espectrofotómetro de absorción atómica. Hay un cátodo para cada elemento. Hay algunos que han sido inventados que ya son para 3 elementos, pero como les dije, lo importante que es que este equipo de absorción atómica nos permite identificar todos los elementos de la tabla periódica, identificar y cuantificar. Acá ven ustedes que se está introduciendo en la llama una solución de agua pura. Y cuando tiene el agua pura, la llama no tiene color. Y aquí, en la siguiente, van a ver la llama de color amarilla porque a este agua se le ha echado una solución de sal. El sodio le da una coloración amarilla. ¿Mm? Y así, como ven ustedes, este es un espectrofotómetro de absorción atómica y que incluso tiene una computadora, tiene una pantalla, tiene un sitio para registro, para grabar, incluso tiene para imprimir. Todas las propiedades. Este es el espectro que dibuja, que nos permite cuantificar. Acá está el registro de todas las muestras que deben leerse y todos sus valores. Esta es la curva de calibración que les dije cuando se hace un método blanco. Lo que se hace es darle inteligencia y decirle, este es nuestro patrón de soluciones conocidas. Y mediante estos 3 puntos, usted, señor equipo de absorción atómica, me va a hacer las interpolaciones de las muestras que les doy a leer. Así funciona. Nuestros equipos de alta tecnología no son inteligentes, la inteligencia se la damos nosotros. ¿Vieron ustedes acá la cualidad que tiene incluso para imprimir? ¿Mm? Para imprimir. ¿Ves? Las opciones. ¿Ven ustedes en esta imagen que es elocuente para ver cómo es que los restos del disparo se han adherido sobre la mano? En el caso de acá es
cuando la persona ha disparado y lógicamente tenemos acá residuos. De forma visual es apreciable. No todos, no en todos los casos puede ocurrir eso. En algunos casos es posible todavía obtener macroscópicamente, darse cuenta la adherencia de las partículas carbonosas que quedan en la mano. Lo que hace el perito es, con un hisopo embebido en una solución ácida, recoger todas estas partículas. Y esa es la que va a llevar al análisis para determinar la presencia de plomo, bario y antimonio. Aquí les muestro cómo es que se procesa en el laboratorio la muestra. Esa muestra de los hisopos se ponen acá lo ven, algunas partículas. Se les calienta para poder disolverlos y luego se les lleva a un proceso de filtración para finalmente llevarlo a una lectura. Todo esto se hace a condiciones controladas, a una temperatura y por tiempo determinado que está basado en un procedimiento ya establecido. Acá tenemos una información importante experimental que figura en el Manual de Criminalística de la edición del año 2006. Lamentablemente, en la edición del año 2016 ya no aparece este reporte. ¿De qué consta este reporte? Se hizo unas pruebas experimentales de disparos a determinada distancia, se dispararon con pistolas, ¿no? Y como ven ustedes, se graduó a distancias diferentes cada 25 centímetros hasta los 3,5 metros. Luego se analizó la muestra y se determinó que a boca tocante había presencia de plomo, bario, antimonio en grandes cantidades. Y hasta los 2,5 metros todavía tenemos la presencia de plomo, bario, antimonio. Como verán ustedes, esto es un disparo hacia adelante, porque el bol estuvo hacia adelante. Es decir, a 2,5 metros de la boca todavía había la presencia de los 3 elementos. Mientras que a los 3 metros solamente había la presencia de plomo y de bario. Ya no había antimonio. Y a 3,5 metros solamente había presencia de plomo. Es decir, aquí cabe la pregunta, de repente ustedes ya están haciéndose. Cuando una persona ha disparado, ¿necesariamente pueden haber los 3 elementos? ¿O el hecho que a una persona que solamente le determinen plomo puede excluir de que haya realizado el disparo? ¿O no haya estado cerca a un evento de disparo? Este cuadro responde a esas preguntas y te permite plantear incluso esas preguntas. Lamentablemente, este cuadro ha sido retirado del Manual de Criminalística de la edición 2016. Acá les presento en imagen el equipo de microscopía de barrido electrónico que compró la policía en el año 2007. Acá lo tienen al señor, el que fue director de la policía y y también congresista, Octavio. No recuerdo bien su nombre de este señor. Y acá ven ustedes las propiedades y las bondades que nos permite este equipo para observar las partículas y su morfología. El propio manual de criminalística resalta la bondad de este equipo. Sin embargo, dice que, textualmente dice, un método alternativo al microscopio un método alternativo a la absorción atómica. Se tiene el microscopio de barrido electrónico que nos permite apreciar la morfología de las partículas.
Creo que hasta aquí hay un error cuando dicen alternativo. Miren, señores, acá podemos apreciar cómo es que nos permite observar el microscopio de barrido electrónico las diversas morfologías de las partículas. ¿Mm? Además de observar la morfología, este equipo permite determinar su composición química. Aquí hace también la determinación cuantitativa, no solamente cualitativa. También te dice qué elementos hay y cuántos hay. ¿Mm? Te permite medir el tamaño de las partículas. Otra imagen de las partículas de resto de disparo que pueden observarse. Las diferentes morfologías. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en un proceso de fundición metálica? ¿Cómo se forman? Igual que las rocas volcánicas en un proceso de ignición. Cualidades muy importantes que nos permiten afirmar que esa partícula que tenemos enfrente procede de un medio de combustión ineludible. Acá hay una diferencia en la morfología entre las partículas de resto de disparo por revólver y de pistola. En el revólver nos demuestra que la combustión ha sido menos incompleta. Las temperaturas han sido influyentes acá en la formación de esta partícula. Mientras que aquí es más compacta. Aquí hay más porosidad. Eso es porque las pistolas permiten aprovechar mejor la energía. Acá vemos ustedes, ven ustedes cómo es que cuando a una persona han disparado o tiene muestras de sangre, estas incluso pueden interferir en el examen, probablemente, ¿no? Pero no analizamos nosotros sangre. Aquí se analiza residuos de plomo, bario y antimonio. Entonces, la presencia de sangre no va a interferir, salvo que la sangre tuviera estos elementos, ¿no? ¿Es posible diferenciar homicidio de suicidio con un examen? Sí, es posible. Ya en el video lo dijo. El gradiente de diferencial de lo que se encuentra entre palma y dorso nos permitirá inferir si fue un suicidio o un homicidio. Una recomendación importante que doy, examinar la diferencia de concentración entre palma y dorso. También puede diferenciarse la contaminación por proximidad. Hay tres tipos de contaminación. La contaminación en la persona que ha disparado, la contaminación por estar cerca, que es la proximidad, y el otro es la contaminación por haber tocado un arma contaminada, o una mano o un medio que está contaminado, también puedo transferirme y puedo contaminar, ¿no? Esos son los tipos de contaminación que hay, por contacto y por proximidad. La espectrofotometría de absorción atómica, beneficio o perjuicio para la administración de justicia. A ver, veamos este ejemplo que les pongo. Hay una persona que trabaja en las imprentas. Hay pocas, pero todavía hay. Y no solamente este oficio utiliza el plomo, ¿no?
El plomo lo utilizan incluso los propios policías que manipulan el proyectil. El plomo lo usan las baterías, que todavía utilizan las baterías para producir energía, etcétera, etcétera. En este caso específico, donde yo les pongo la imagen de un tipógrafo, es que los tipos con el que se hacen el plomo, de los tipos de las letritas, tiene una aleación de antimonio. El antimonio es un elemento que da dureza a los materiales, que le da dureza. Por eso los proyectiles de las balas también tienen antimonio, no son plomo puro, también tienen antimonio para darle mayor dureza. Hay antimonio también en otros, por ejemplo, en los conductores eléctricos, ¿no? El antimonio es utilizado también como un retardante al punto de inflamación. En esos materiales que son para evitar los siniestros, las alfombras, tienen antimonio. ¿Por qué? Porque si el PVC se inflama a los 78 grados y le echan antimonio como un aditivo para retardante, ese producto ya no se inflama a los 78 grados, sino a los 110 o 115 grados. Entonces, el antimonio, además de dar una propiedad de dureza a otros compuestos, también le da una propiedad como retardante a la inflamación, a los incendios. Entonces, imaginemos que hay una persona que utiliza esto, ya en su mano vamos a tener plomo y antimonio. Imaginemos que esta persona se va a un hospital, porque todavía hay lugares donde se hacen los exámenes de radiopacos, ¿no? Y para eso, ¿qué se utiliza? En estos hospitales, para hacer los exámenes radiopacos, se utiliza una solución de bario. Supongamos que a una persona le quieren tomar una radiografía, como se ve en la imagen, una radiografía de intestinos, para ver la morfología de sus intestinos, especialmente para ver tumoraciones, para ver cómo funciona el tracto digestivo. Entonces le hacen esta clase de exámenes. Imaginémonos que esa persona que es tipógrafo fue a un hospital a hacerse este tipo de examen. ¿Correcto? Entonces es evidente que ya tiene los tres elementos. Y por desgracia, Juancito pasa por ahí, por un sitio donde cometió un crimen, y él es el único que está ahí. La policía lo agarra y le dice, tú eres testigo. Y después de testigo lo convierte en autor. Y le hacen la prueba de absorción atómica y definitivamente Juancito va a tener esos tres elementos, plomo, bario y antimonio. El perito va a decir, confirmado, es positivo, tiene los elementos plomo, bario, antimonio. Y el juez va a decir, a pesar que a Juancito dijo, señor, yo trabajo en una tipografía, me fui al hospital a hacer un examen y yo llegué ahí y estaba ahí. Sin embargo, el juez va a decir, no, este señor está mintiendo, y así que este señor es el autor porque el perito lo dijo, que ahí tiene plomo, bario, antimonio, y Juancito es condenado y frustrado su vida. Y la absorción atómica, confirmado, ¿no? Imaginémonos un caso positivo donde realmente pues nos ha orientado mal. Pero imaginémonos que una persona efectuó el disparo, fue el autor de un disparo, de un homicidio, y lo agarran pues definitivamente por ahí después del tiempo lo agarran pues al autor de ese crimen que le echan la culpa a Juan. Y entonces lo llevan al examen y le toman la muestra de absorción atómica, y cuando le hacen el hisopado, le echan una solución ácida que va a disolver esas partículas. Esa partícula se disuelve, se calienta, así como ya lo vieron ustedes, y luego va a ser leída en el espectrofotómetro de absorción atómica, y acaba de decir, señor, ya no hay plomo, no hay bario, perdón, hay solamente plomo, ya no hay bario ni no hay antimonio. Y le sale le sale el resultado, el dictamen pericial para este autor del crimen, que solamente hay plomo. Entonces el juez, que cree en esto de que para que demuestre que ha habido un disparo o ha sido el autor del disparo, tienen que haber los tres elementos, plomo, bario, antimonio, pero acá tiene solo plomo.
el plomo ahí está en el aire que respiran todos, así que es común. Eso es lo que nos han dicho y nos van a decir siempre, ¿no? Y entonces, y el autor del crimen, del homicidio, se va a su casa mientras que Juancito va a pagar penitencia por este crimen que no cometió. Les dejo a ustedes el análisis de esta propuesta para saber si es un perjuicio o un beneficio para la administración de justicia. Pues señores, como les decía, la absorción atómica que fue inventada en el equipo, que fue inventada por Wallace en los años 50, para los años 60 se convirtió pues en la panacea de que era la solución para terminar con la parafina y la pésima administración de justicia. Entonces, no pasó mucho tiempo. A los 2 años, 3 años, 4 años, empezaron a haber observaciones de que realmente no era determinante. Podría determinar que hay plomo, bario, antimonio, y que era un método muy exacto, pero no podría decirte si realmente ese plomo, ese bario, antimonio, había procedido de un medio de combustión. Y ante ese vacío, los investigadores por ahí se valieron por ahí nomás se inventó el equipo de microscopio de barrido electrónico, un equipo más potente, que igualmente como la absorción atómica fue capturada para este tipo de actividades, las instituciones de Estados Unidos, el FBI y otros laboratorios, inmediatamente también capturaron esta técnica del microscopio de barrido electrónico como un sustituto definitivo para determinar los restos de disparo, que terminaba con el problema de la parafina y con la absorción atómica. Lamentablemente, señores, han pasado 60 años y aquí en el país no hemos cambiado nuestra posición. Todavía seguimos pensando que la absorción atómica determina restos de disparo y nos afirman que es así todavía. Año 1967, la Secretaría de Estado de Justicia de Estados Unidos hizo un encargo a la compañía aeroespacial para que haga la investigación de los restos de disparos por arma de fuego. Y este es el informe final que presentó, señores, esta compañía aeroespacial y la que puso fin a los problemas de la determinación de resto de disparo. Este es el simposium, en el informe del simposium de Virginia, el que les mencioné, un artículo publicado y escrito por Malcolm Shine, ¿no? Es un resumen donde el 31 de mayo hasta el 5 de junio se reunieron 40 investigadores, 40 laboratorios que investigaban restos de disparo. Todos ellos se reunieron para coordinar y definir algunos puntos controversiales y para también informar de sus experiencias. Entonces, ¿cuál fue el resultado de estos? Que primeramente un ratito. Que este simposio y la opinión de los 40 investigadores determinaron como un método aceptado para determinar resto de disparo era el microscopio de barrido electrónico. Este simposio recomendó que el método indicado y con el cual yo comparto para determinar resto de disparo es el microscopio de barrido electrónico. ¿Qué más demostraron aquí? Reportaron que había la contaminación incluso por contacto. ¿Cómo? Hicieron la investigación en 26 patrulleros. 14 de ellos mostraron que tenían partículas
con resto de disparo. ¿Qué era una partícula con resto de disparo? Aquella que tenían los 3 elementos definitivos. 5 con partículas de 2 componentes. Habían 5 que tenían partículas que solamente tenían 2 componentes. De los 3, que son plomo, bario y antimonio, estas 5 demostraron que habían partículas que solamente tenían 2. Y 7 demostraron que no tenían ninguna de las partículas. Entonces, podemos ver que hay alta probabilidad de que en los patrulleros, donde se transportan a las personas, es posible también la contaminación. Una conclusión importante de este simposio fue para definir qué es un resto de disparo. Que una partícula de un resto de disparo está basado en la morfología. La morfología y la composición. Esos dos son los elementos principales para aceptar qué es una partícula de resto de disparo. Morfología y composición. También que hicieron una recomendación. Es preferible el muestreo antes de embolsar. ¿Por qué recomendaban esto? Porque hasta ese tiempo pensaban que cuando una persona ha disparado y hasta llevarlos al laboratorio hay que ponerles una bolsa para evitar que se pierdan. Señores, son partículas sujetas a la gravedad. Eso no son otra cosa, no es tu piel. Es una partícula que está sujeta a la gravedad. Por lo tanto, puede caerse, puede perderse por contacto o por fricción o por tocamientos, así como lo escucharon al ponente de Argentina. Entonces, es posible que por más que lo embolses, las partículas dejen de adherirse y puedan perderse. No sé. También tenemos en este mismo simposio que las contaminaciones fueron por proximidad. Transferencia por proximidad, estar cerca a un efecto de disparo. Hasta 3 a 10 pies. 3 a 10 pies. Una persona que está distante hasta los 10 pies, que es aproximadamente 3 metros, 3.3 metros, puede tener la contaminación de estos receptores. Ya ustedes los han visto en el cuadro que le presenté anteriormente, que sí, llega hasta la distancia, esa distancia hacia adelante. Lógicamente que estás en atrás o está al costado, la distancia es menor. Importante, la persistencia. Es el tiempo que permanecen las partículas adheridas en la piel. Un promedio de 4 hasta 5 horas. Ellos ya determinaron en sus informes por sus experiencias que ese era el promedio en la cual habían tenido. Un caso excepcional hablaba de 12 horas. Pero el promedio se estableció que está entre 4 a 5 horas. Si nosotros tenemos un caso de 15 horas, probablemente es poco creíble. Si me dicen 12 horas, todavía es creíble porque aquí hay un reporte, hay una persona que reportó un caso en el cual había encontrado después de 12 horas. ¿Qué nos dice más? Que en ropas el tiempo de persistencia es mayor. Ya lo escuchamos al investigador de Argentina. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente la ropa la retienen estática, la tienen guardada y que incluso acá reportaron que después de haber lavado 8 veces con una máquina lavadora, todavía se encontraron las partículas. ¿Por qué? Porque queda aprisionado entre ellas, entre los tejidos, ¿no? El tamaño menor de 10 micras. Eso no quiere decir que haya algunas un poquito mayores, porque hay el reporte de hasta 20 micras. Composición de partículas de 1, 2 y 3. Cuando ustedes han quemado un papel, no todo se quemó,
toda la masa es igual, hay una masa donde no se quema. Entonces, incluso ustedes han visto que para mover la sopa, para homogenizar, hay que agitarla. Pero aquí nadie lo agita. Por lo tanto, van a haber lugares, en ese pequeño lugar donde ocurre la combustión, van a haber lugares donde no ha ocurrido toda la combustión. Va a haber un espacio donde las tres partículas no han logrado unirse. Entonces, como resultado, no necesariamente vamos a tener algunas partículas que tengan los tres elementos. Los estudios estadísticos de este mismo reporte demuestran que aproximadamente el 90% de partículas que se forman tienen tres elementos. El 6% tienen dos elementos y el resto tiene solamente un elemento. Señores, es importante reflexionar en este texto. Es algo que siempre recomiendo. A veces decimos un error de escritura, un error ortográfico. Lo he escuchado en tribunales reconocer esto. Señor, es un error ortográfico. Lo he escuchado de jueces decir es un error ortográfico. Señores, hay un error que no debemos cometer. Esto probablemente nos enseñe a que un punto puede cambiar el curso de una vida y una familia. Les sugerí que revisaran la página de soluciones forenses para que pudieran ustedes tener algunos dictámenes periciales que pudieran servirles de orientación y crítica. Acá les presento uno. Lamentablemente el tiempo nos va a ganar, así que voy a pasar de frente al rol de preguntas. Les voy a rogar que me hagan las preguntas si alguien tuviera alguna. Aló. Buenos días. Aló. ¿Me escuchan? ¿Hay preguntas? Si no pueden utilizar el micro, les ruego que utilicen el chat. Pues muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco la buena voluntad, les agradezco su presencia, su compañía y espero pues un efecto multiplicador de esto. Porque créanme, a mí me lamenta mucho que las autoridades judiciales que administran justicia todavía crean que esto es realmente así. He estado en un tribunal donde mi colega perito me ha desmentido. Y yo como perito oficial también estuve ahí, todavía, aquella vez. Y la vocal del tribunal me dijo, pero nosotros nos han enseñado que es así, que para que una persona haya disparado, tiene que haber los tres elementos. Y si hay los tres elementos, es porque ha disparado. Lamentablemente, le dije, doctora, eso fue hace 60 años. Teníamos esa certeza. Pero sin embargo, todavía tenemos eso. Me hubiera gustado que ellos estuvieran acá
lamentablemente no están acá. A ver, una pregunta acá. Huawei PD Lite. Huawei P20 Lite, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando condenan con 2 elementos? Mire, ¿qué se puede hacer? En verdad yo no soy la autoridad judicial. Creo que ustedes son los abogados. Ustedes mejor que yo deberían saber qué deben hacer cuando una prueba es refutable. Ya lo han escuchado ustedes de repente esto, la validez de la prueba, el valor de la prueba. El caso de no recuerdo el nombre hoy, el caso Dahmer, es la sentencia donde a una compañía le hacen el juicio porque sus productos habían causado malformación genética en las embarazadas. Y el caso Daubert, ¿no? El caso Daubert, el tribunal del caso Daubert apuntaló los 4 pilares sobre los cuales las pruebas deben ser válidas. Una de ellas, que no sea refutable. Si una prueba es refutable, señor, es dudable. 2, es que haya sido aprobado por sus pares o una comunidad científica. Señor, yo creo que acá en nuestro manual de criminalística lo firma ahora un perito y eso es suficiente. Y el perito, un ferito es suficiente. ¿Quién avala la opinión de ese perito? Puede tener mucha experiencia, puede conocer mucho, puede saber mucho, pero ¿quién avala? En verdad, eso a mí me preocupa porque a veces es tan fácil que un perito firma solo, va al tribunal y se explaya con el tribunal y el tribunal después dice, lo dijo el perito. 2 de los factores más importantes con los que la sentencia Daubert sienta sobre esto y que ustedes como